Buenas noches, esto es Estadística General, sección 17. En la clase anterior estuvimos explicando las medidas de tendencia central para datos simples o no agrupados y para datos agrupados. Explicamos la media aritmética, la mediana y la moda para datos agrupados. Nos falta ahora explicar la media armónica, la media geométrica, la media ponderada y la tasa de crecimiento para datos agrupados. La tasa de crecimiento no es para datos agrupados, pero lo otro sí. Media geométrica y media armónica para datos agrupados. Vamos a explicar la media ponderada y la tasa de crecimiento. Son los temas de hoy. Entonces, simplemente lo que hay que tener una calculadora científica para poder resolver. Tenemos aquí la práctica. Esta práctica ya la hemos resuelto en parte. O sea, esto no es una práctica. Son ejemplos de cómo se hacen esos ejercicios, porque la práctica fue la que envié. Nosotros ya aprendimos a hacer datos no agrupados. Hay un cuadrito mamey naranja en la práctica 3.1 de unas mujeres que aparecen ahí, que el Permiso, promedio de unos buenas tardes, departamentos, maestro. ¿eh? ¿Cómo fue? Buenas tardes, permiso, maestro. ¿Usted había realizado otro de ejemplo antes de que yo entrara? No, estamos iniciando ahora. Yo digo Ah, que en la bueno. práctica 3.1 aparece el tema 4, que me dice que están confundidos, que no saben hacerlo. Es Tengo, esto mismo. El tema 4 es esto mismo, esto que está aquí. Media geométrica para datos no agrupados. Simplemente que los datos o porcentajes que le dan aquí sueltos, allí aparecen en un cuadrito, por departamento. Pero es lo mismo. Te va a hacer lo mismo, raíz, cuenta ok. cuántos números son, raíz z, quinta, y multiplica todos esos datos y ya, ese es el resultado. Maestro, ¿me escucha? Escucho algo, sí. Diga. Mire, profe, que en la práctica que usted mandó por el grupo en Telegram, Ujú. el ejercicio número 2, lo puede buscar ahí, de un pronto. El 2. Ah, no, ajá, ahí donde dice moda. Ajá, ¿qué pasa con la moda? En la moda es el número que más se repite. ¿No fue que Ajá. quedamos? Sí, el número que, o los números que más se repiten. Sí, puede haber varios Entonces, números. aquí es el 14 en esta práctica, Sí, pero en la que se usted repite mandó tres por el veces. grupo, Ajá, el que más se repite es el 11. ajá, el 11. Esa es la moda. O sea, usted mandó una diferente, fue entonces el Es grupo. que esto no es una práctica. Esto no es una práctica. Esto que estoy presentando no es una práctica. Es La práctica es ejemplo. aquella y la va a llenar usted. Estos son ejemplos de cómo se hacen esos ejercicios. Ah, bueno, Esto, yo me había esto es una confundido. explicación de cómo se trabaja en esos ejercicios. Pero la práctica es aquella, no es esta. Por eso no dice práctica por parte. Dice ejemplo de ejercicios. Ah, Estos son bueno. ejemplos. Porque era que yo la estaba transcribiendo en mi cuaderno y yo dije, oh, pero ven acá, No. no son como los mismos resultados. No, porque es que aquella es la práctica. Lo que pasa es que yo no se la voy a hacer porque me interesa que usted aprenda porque ese es su examen. Entonces usted tiene que tratar de ver si usted se sabe eso haciendo la práctica. Si no se lo sabe, entonces usted dice, mire, yo no sé calcular esto. Y se le explica. Pero el examen es esa práctica, es su examen prácticamente. ¿Ok? Que yo lo voy a explicar más adelante cuando lo vaya a dar. Entonces ya vimos todo esto. Vamos a entrar aquí a explicar lo que es la aquí. Ya explicamos la media, mediana y moda, datos agrupados. Vamos a ver la media armónica. Vamos a ver. Para explicar la media armónica para datos agrupados, aquí lo dice claro, usando la introducción de frecuencia del tiempo que tardaron una muestra de los empleados de una empresa en completar un reporte especial, calcule la media armónica para datos agrupados e interprete los resultados.
Aquí hay que calcular la media armónica. ¿Qué me dieron? Me dan estas dos primeras columnas que están en negro. Me dan el tiempo en hora, esa tabla de frecuencia, y me dan la cantidad de empleados que es FI. Eso negrito ahí, eso es lo que me dan. Para yo calcular la media armónica para datos agrupados, mire la fórmula aquí, en verde. La puedo poner en amarillo si ustedes quieren. Ahí está la fórmula. H es igual N entre la sumatoria de FI multiplicado por 1 sobre X. Esa es la fórmula de media armónica para datos agrupados. ¿Cómo resolvemos eso? Fácil. Tenemos que agregar dos columnas. La primera se llama punto medio. La primera se llama punto medio. ¿Cómo se busca el punto medio de la primera clase? ¿Quién me dice? Se suma 2 más 4 y se divide entre 2. ¿Y cuánto da? 3. 3. La siguiente, el siguiente punto medio, ¿cuánto es? 5, profe. El siguiente, 7, siguiente, 9, siguiente. 11. 22. 11. Ajá, 22 entre 2, 11. ¿Todos saben buscar el punto medio? Sí. Profe, Sí, ma. pero la de 22 dice entre 1. Todo entre 2. Cariño, tú estás equivocadísima. Para La buscar fórmula el se divide punto entre 2 medio, siempre. escribe ahí, escribe. Pues si tú tienes una duda tan grande, bueno que escriba. Para buscar el punto medio de una clase, se suman los dos límites y se divide entre 2. Escribe, se suman los dos límites y se divide entre 2. Esa es la fórmula. Para la primera, 2 más 4, 6, entre 2 a 3. Para la segunda, 4 más 6, 10, entre 2 a 5. La tercera, 6 más 8, 14, entre 2, 7. La otra, 8 más 10, 18, entre 2, 9. Y la última, 10 más 2, 12, 22, entre 2 a 11. Así se calcula el punto medio. Entonces, la otra columna que hay que agregar es lo que dice la fórmula abajo. FI por 1 entre XI. En matemática, si tú la FI por 1 entre XI, simplemente la FI se multiplica por 1 y queda la FI arriba y la XI abajo. Eso se convierte en FI entre XI. Entonces, la FI, ¿cuánto es? 1 1. Entre XI, entre 3. 3. 0.3 seguido, profe. 333. 3.333. la segunda, ¿cómo la hago entonces? La segunda sería 2. 0.4, profe. ¿2 entre qué? 2 entre 5. 5. Entre Ajá. 5. 0 punto, 0.4. no hay más nada. No, profe, 0.4 y ya. Agregarle 3 ceros para que complete. La siguiente, 0.57. 0.57. 4 entre 7. ok. 4 entre 7, 0.5714 o 0.571 para completar los 3. 0.5714. Ok, si es con 3, vamos a dejarlo así, sí. La siguiente, 2 entre 2 9. entre 9. 0.222 seguido. ¿eh? 0.222. 0.22. Y la última, 1 entre 11. 0.0909. 0.90. 0.09. vamos a dejarlo así. Súmale todo eso. 0.090. 0.090. Después sigue un Sí. 9, que si usted quiere redondear 91. Pero vamos a dejarlo así. Como usted lo haga está bien, porque la práctica tiene un margen de error. ¿Cuánto da esa suma de todo eso? A ver si da parecido a esto.
1.616. 1.616 le dio. Ujú. Ok, vamos a ponerle 1.616. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene duda de lo que hicimos? Porque hay gente que dice que entiende y resulta que no entiende nada. Maestro, siempre las dos primeras columnas nos la van a dar en el problema. Sí, las dos primeras la dan y usted calcula lo que le haga falta. Escriba ahí, Ok. si es media armónica, necesita calcular punto medio, una columna y otra FI entre XI. Si quiere pone FI entre XI, que es la última columna. Y ya. Ok, maestro. Repite esa parte ahí, maestro. Vete la otra parte. Si es media armónica, ¿qué? Media armónica agrupada, para datos agrupados, se agregan dos columnas, el punto medio y FI por entre XI. FI entre XI. Profe, hay un punto frente a la I, eso no tiene ningún valor de por. Eso significa por. Ok, Ah, que usted quiere que yo le explique esa parte. sí. Mire, en matemática, espérese, voy a explicarle un chin de matemática, que yo soy maestro de matemática también. No en la UAS, pero soy maestro. FI, todo número en matemática está dividido sobre 1. Lo que pasa es que no se marca. Si usted multiplica eso, multiplica el de arriba, FI por 1, le da FI. FIU. FI da. FI multiplicado por 1 da FI. Y 1 por XI, ¿qué da? Aquí. X. Entonces, eso que está ahí es lo mismo que usted decir FI entre XI. Y eso fue lo que hicimos. Dividimos FI entre XI. Profe, Bien, Eso fue lo que gracias. hicimos. profe, Dígame. eso viene siendo como identidad trigonométrica. Exactamente. Parecido. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Dice la fórmula aquí de la media armónica que hay que dividir a n. ¿Cuánto vale n? Tamaño de Sí. muestra, ¿cuánto es? 5. 5. FI total da 5. 10, profe. 10. Señores, 10. escriban, porque por eso es bueno escribir. Usted pone n es igual a tamaño de muestra y es el total de FI. El tamaño de muestra es el total de FI siempre. Cuando diga n, siempre usted mira ahí abajo, total de FI. En este caso, n, ¿cuánto vale? 10. 10 vale. Pone esto grandote que se vea así. Entonces, n vale 10. Y eso que hicimos abajo, ¿cuánto vale? Total de FI entre aquí, ¿cuánto dio? 1.16. 1.1616. 116. 1.616. Ajá. Y si usted divide esos dos números, ¿cuánto da el resultado? 6.18. 6.188. 38. 6.88. Ok. Puede ponerle 3 números, olvídese. Entonces, eso es 6.188 horas. Fue lo que dio la media armónica. Entonces, ¿qué usted no entendió de ahí? Agregamos dos columnas, dividimos FI entre XI, lo sumamos y dividimos los 10 entre este total que está aquí. Y listo. No es tan difícil como se veía, ¿verdad? No. Entonces, en la práctica 3.1 hay una tabla así para que usted calcule media armónica. Entonces, usted tiene que saber que va a usar el mismo procedimiento que se utilizó aquí. ¿De acuerdo? Sí, por eso no pude hacer una, profe. Ok. Maestro, permiso, ¿a usted a veces se le va el internet o el examen? Que se escucha la voz entrecortada. No sé, díganme ustedes. Quizás se va, quizás no. Pero el video se escucha nítido. ¿Se escucha bien? Sí, el video se escucha nítido, cualquier cosa. Yo no estoy, yo no estoy donde está el internet, pero no estoy tan lejos tampoco. Maestro, excúseme que yo estaba escribiendo algo
Ajá. Y usted lo dijo un poquito rápido, no pude terminar. Es donde usted dijo que escribieran, si es media armónica agrupada, se agregan 2 columnas, el punto medio, y me faltó escribir otra. Y la otra columna es FI entre XI. FI raya XI abajo. Eso es dividir FI entre XI. Gracias, maestro. Ok. 2 columnas, maestro, punto medio y FI entre XI. Esas 2 Ok. columnas. Para media armónica. Entonces, si eso se entendió, vamos a ver la media geométrica. La media geométrica tiene algo parecido aquí. La media geométrica, mire la fórmula aquí. Media geométrica para datos agrupados. Esto yo lo doy porque me gusta dar la clase completa, pero esto no está en el examen, nada de esto, ¿ok? Media geométrica para datos agrupados. Aquí me dan una tabla con porcentaje. Para que sea geométrica, tengo que tener porcentaje. Cuando usted ve porcentaje, se aplica media geométrica. Aquí me dan esta tabla en negrita. Esas 2 columnas me da. Y me dice que calcule la media geométrica. Para calcular la media geométrica necesito 3 columnas. Una se llama punto medio. Otra se llama logaritmo del punto medio. Logaritmo del punto medio. Y la otra es FI por logaritmo del punto medio. 3 columnas necesito. Están ahí las 3. El punto medio de la primera clase. ¿Quién me dice cómo se calcula y cuánto da? 30 entre 2, 16. ¿Cuánto da? 16. 30 entre 2, 15. 15. 15. La segunda, ¿qué número está entre el 16 y el 18? 20. ¿Qué número se encuentra entre el 16 y el 18? Esos 17. 17, Y maestro. entre el 18 y el 20, ¿qué número está? 19. 19. Y entre el 20 y el 22. 21. Y entre 22 y 24. 23. 23. Cuando está tan fácil así, no hay que mortificarse sumando. Qué forma de. Usted lo Oh puede my God. Gracias por esa forma, bro. Profe, Sí, pero fue buena esa, ¿sí? punto medio es el número que está en el medio de esos 2. Pero si usted quiere, suma los 2 números y lo divide entre 2. Siempre lo tuvimos ahí. Bueno. Seguimos. Aquí dice que busque el logaritmo de XI, o sea, logaritmo de punto medio. ¿Cómo busco el logaritmo del punto medio? La calculadora tiene una tecla que es así, LOG. Búsquela. ¿La encontró? Sí, maestro. Dele a LOG logaritmo y dele al 15. ¿Cuánto da? 1.17. 176. 1 punto. 176. Vamos a 3 nada más. Ok. Uno Siga. Le vamos a dar el 100. logaritmo y qué más, maestro. Y al número que tú vas a buscar de punto medio. Profe, y si yo pongo 1.17, ¿está mala por eso? Lo hizo muy mal y lo estamos haciendo mal. Yo dije que en estadística hay que usar mínimo 4 dígitos. Si usted, si usted lo hace resumiendo los números y yo lo hago completo, vamos a ver que nos va a dar muy diferente a los dos. 1.17, 60. Maestro. Agregarle el 0 a ese, 17, maestro. Sí, es mejor poner 61. 4 dígitos y le da más exacto. 61. Ok. La segunda, logaritmo de 17, ¿qué da? 1.2304. Logaritmo de 19. 1.2787. 2787. ¿Cómo fue? 1.2787, maestro. No me molesta. 2787. Así. Que cada uno sabe. Sí. No, profe. Ah, sí, sí. La siguiente.
1.3222. Y la última, 1.3617. 7. ok. Aquí dice que multiplique FI. ¿Cuánto FI? El 2 por el logaritmo de XI, que es 1.1760. ¿Cuánto da? FI por XI, por logaritmo de XI. 2.352. La siguiente. 3 por 1.2304. 3.6912. La siguiente. Ustedes saben lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, maestro, sí, se entiende. Multiplicando FI, ¿Cómo que es la que? negra, FI. por logaritmo de XI, que buscamos casi ahora. 6.3935. Siguiente. 5.2888. Siguiente. 1.3617. Y si lo suma todo, Profe, tenemos una variante en la primera, porque solamente tenemos 3 dígitos después de punto. le agregamos un 0 ahí para completar. Listo. Un 0 le puedo agregar. Sumaron. Sumaron ya. Vamos en eso, profe. 19.0872. Así mismo. Ok. Eso fue porque utilizamos 4 dígitos. Si usted lo hace con 3, va a ver que el resultado le va a variar. ¿Todo el mundo sabe cómo llenamos esa tabla? ¿O alguien tiene dudas? Profe, sobre el logaritmo, ¿lo podría repetir, por favor? Voy a explicar de nuevo. Voy a explicar. En esa tabla lo que hicimos, nos dan la columna negra, 2 columnas negras nos dan. Le agregamos 3 columnas más, por eso la pongo de otro color, porque la agregué yo. Puse punto medio, todo el mundo sabe buscar punto medio. Se suman los límites, los dos números y se divide entre 2. Se busca el logaritmo del punto medio. Escriba logaritmo del punto medio o logaritmo de x, es lo mismo. Logaritmo del punto medio. El logaritmo se busca con una tecla que tiene su calculadora, que es LOG. Así, logaritmo, LOG. Con esa tecla, LOG. Logaritmo de x, ¿cuánto vale x? 15 en la primera. ¿Cuánto le da? Logaritmo de 15, ¿cuánto le da a usted? Ya me dio bien. Después Así mismo, 1.176. busca el logaritmo de cada cantidad esa. Está aquí. Después que ya tiene los logaritmos, entonces multiplica la FI, esta columna, la segunda, por la cuarta. Multiplica la segunda columna por la cuarta columna. Entonces ahí ya queda resuelto. Lo suma y ahora lo que tiene que aplicar la fórmula. Logaritmo de G es igual 1 entre n. ¿Cuánto vale n? 15. 15. Entonces viene siendo 1 entre 15 multiplicado por la sumatoria que hicimos. ¿Cuánto dio la sumatoria? 19. Entonces usted tiene 1.2724. usted tiene 2 opciones. Si quiere divide 1 entre 15 y le da ese igual y el resultado lo multiplica por los 19 y tanto, o si quiere multiplica el 1 por los 19 y tanto y el resultado lo divide entre 15, como usted quiera, como quiera le da. ¿Ok? Ok. Como quiera. Ok, man.
Entonces, después que usted tiene ese número o logaritmo de G, usted encontró el logaritmo de G, pero usted no ha encontrado la media geométrica. Para encontrar la media geométrica, tiene que buscar el antilogaritmo de ese número que le dio. ¿Cómo se busca el antilogaritmo? Usted le da Shift y le da la tecla de logaritmo. Dele a Shift y la tecla de logaritmo. Escribe ese número, 1.2724, ¿y cuánto le da? 18.72. 40. O 4. Es 40. Ahí está resuelto el ejercicio. Ahí está resuelto el ejercicio. ¿Cómo que se llama ese, profe? Buscar El antilogaritmo. anti. Sí, porque usted tiene el logaritmo de G y para dejar a G sola, tengo que buscar el antilogaritmo. El antilogaritmo significa función inversa de logaritmo, que se busca con Shift y logaritmo. Usted le da Shift y le da logaritmo, y eso se le llaman antilogaritmo. Entonces, de acuerdo, le pongo por ciento, porque lo que había aquí era por ciento. Si aquí dice peso, le pongo peso. Si dice año, le pongo año. Depende de la variable, ¿ok? Aquí era porcentaje. ¿Se entendió eso? ¿O tienen duda? Profe, permiso, con relación a lo que usted está diciendo de antilogaritmo. Sí, y logaritmo, ¿y después qué número? El número que te dio, el número que te dio el logaritmo de G que calculaste ahora. El Con número paréntesis, uno lo pone. No, como tú quieras. Como tú quieras lo pones. Ok, me tiene que dar entonces lo que dice ahí, 18. 18.7240. Sí. Te digo. Entonces, vamos a ver otra cosa aquí. Esto sí. Espérese, profe, déjame tirar una foto, por favor. Ok, esos son ejemplos, pero ok. Vamos a ver ahora lo que es la media. El tiempo no me va a dar, que lamentable. Ya, profe. Tenemos aquí la media ponderada. La media ponderada es lo que usted usa en la universidad para buscar el promedio de sus calificaciones. ¿Cuánto es su índice? El índice suyo. Maestro, ¿Eh? Entonces, usted lo que tiene que hacer para buscar el índice, la media ponderada, usted tiene asignatura, 4 asignaturas, estos son los créditos y estas son las notas. Usted multiplica cada crédito por la asignatura, 5 por 82, ¿cuánto da? Se está acabando el tiempo. 410. 410. 410, maestro. La siguiente, ¿cuánto da? 210. La siguiente. 320. La siguiente. 90. ¿Eh? 90. La suma total, ¿cuánto da? 1030. 1030. Los créditos, ¿cuánto da la suma de los créditos? 11. Profe, ¿por qué dice Wi-Fi? 13. WI por FI. Maestro, 13. no está viendo, ¿Cuánto da los no se créditos? está viendo nada, maestro, en la pantalla. Oh, no está viendo nada. Eso es la señal que se nos va a ir ahora mismo ya. Lo vamos a tener que dejar ahí. La suma de los créditos, 5 más 3 son 8, más 4, 12, más 1, 13. Divida los 1030 entre 13 y ese es el índice. 79.23. 1030 entre 13, 79.23. 23. Ya ahí quedó. Esa es la media ponderada. Media ponderada. ¿Supo calcularla? Espero que sí.
Si no sabe, bueno. ¿Qué pasó? Toma foto. Yo quería explicar este ejercicio. Este ejercicio le llaman tasa de crecimiento promedio. Te dan unos valores. Brother, ponga la ponderada otra vez, please. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Tome foto y me avisa. Queda 2 minutos. Vamos a entrar de nuevo para pasar la lista entonces. La media ponderada debe multiplicar las dos opciones, hacer la sumatoria y lo divide entre el total de la primera opción. Ahí queda resuelto. Y en la práctica 3.1 hay un ejercicio de eso, de media ponderada. Jeremy, ¿Cómo puedo hacer? Mañana. Entonces, vamos a salir, vamos a entrar para pasar la lista. Acabó el tiempo.